¿Usted ya pensó en recibir un regalo directamente de la Santísima Virgen? Y que con ese regalo ella te prometa ir al cielo. En este podcast te contaremos acerca del Escapulario del Carmen, de todos sus milagros y de sus impresionantes promesas. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, su podcast católico en español que preparamos desde aquí los estudios de los Heraldos del Evangelio en El Salvador. Bienvenidos y damos desde ya también la bienvenida a nuestro querido Padre Íñigo que nos acompaña una semana más. Salve María, Padre Íñigo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Una alegría inmensa también nuevamente estar aquí en el programa, en este podcast, y como siempre decimos, no solo con la alegría de estar aquí en esta sala, sino también estar aunque sea de forma virtual, pero estar en las salas de todos ustedes. Ojalá que un día podamos conocerlos a todos y estar físicamente también con todos. Es una alegría tenerlos también a todos ustedes con nosotros. Fenomenal, Padre. Padre, mire, el programa que vamos a hacer hoy, preparándolo y leyendo algunos hechos milagrosos sobre el Escapulario del Carmen, uno se queda asustado de la cantidad de testimonios que existen, milagros constatados, registrados, documentados. A mí me llamaron la atención varios, pero como para empezar, ¿no? A contar alguno. Hubo un hecho que ocurrió en Guatemala, aquí cerquita, en el año 1955, de un avión que se estrelló, lastimosamente. Un avión pequeñito, que creo que eran 27 pasajeros, dentro de los cuales iba una joven que al darse cuenta, cuando avisaron pues, que el avión tenía una falla, iba a caer, que se iban a estrellar, ella no tuvo mejor idea que agarrar su escapulario, encomendarse a la Virgen, rezar y, bueno, prepararse para lo peor. Dice que el avión se estrelló y cuando ella se despertó, claro, en medio de las llamas y la destrucción de todo el accidente que había ocurrido, ella se dio cuenta que estaba intacta, con el escapulario en las manos. Y ella evidentemente agradecía el milagro a la Virgen, la curación, la salvación de su alma, de su vida, de este accidente a la Santísima Virgen, y a portar el escapulario con devoción. Y de eso vamos a hablar hoy, Padre, de la importancia de usar el escapulario, de cómo es un sacramental también, que bien decía San Claudio de la Colombier, si usted si quiere nos lee después la frase exacta, que es por así decirlo, el sacramental o la muestra de cariño que más agrada a la Santísima Virgen que nosotros usemos exteriormente, que portemos, ¿no? Es como que lo que más le agrada a ella, que portemos porque es su propio manto que estamos usando, ¿no? Así que es bien interesante conocerlo, los que ya lo conocen, que lo volvamos a redescubrir para que lo usemos con más devoción, y quienes no lo usan todavía, que lo descubran para que empiecen a usarlo con mucha devoción y que se beneficien también de las grandes promesas que tienen, especialmente para la hora de nuestra muerte. Así que, Padre, si quiere usted cuéntenos qué es el escapulario, cómo fue que surgió esta devoción y cómo llega hasta nuestros días esta magnífica devoción de usar el manto de Nuestra Señora. Perfecto, con mucho gusto. Realmente lo que usted dice, hermano Sebastián, es súper bonito, porque el escapulario, existen muchísimos sacramentales, muchísimas ayudas que la Santa Iglesia da a los fieles para ayudarlos a emprender el camino para el cielo y estar protegidos del mal también. Pero ese escapulario, el escapulario del Carmen, fue directamente una intervención de Nuestra Señora, una ayuda directa de la Virgen María. Ya vamos a contar cómo fue, pero como usted decía, San Claudio de la Colombier, que era el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque, aquella a la cual se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, él decía una frase muy bonita, decía que de todos los sacramentales, de todas las ayudas que hay de la Iglesia, el escapulario del Carmen es el predilecto de la Virgen. Sí. Ese predilecto de la Virgen, dice así: ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el escapulario del Carmen. Impresionante. Si juntamos, es fuerte, porque, y eso que hay testimonios de la medalla de San Benito, medalla milagrosa, un montón de otros testimonios, pero el escapulario del Carmen realmente es una especie de
objeto de predilección, y como se decía, porque simboliza nada más y nada menos que el propio manto de Nuestra Señora. Literalmente es como si ella estuviese extendiendo su manto y nosotros pudiésemos refugiarnos bajo su sagrado manto, ¿no? Y tiene una historia muy bonita. Se remonta, digamos, al siglo XIII, en 1256, que, bueno, el escapulario del Carmen tiene su origen justamente con la orden de los carmelitas, que a su vez los carmelitas invocan como patrono también a San Elías, ¿no? Sí. San Elías y su discípulo San Eliseo. Ya vamos a ver un poco la relación que tienen estos dos, lo que sucedió con estos dos santos del Antiguo Testamento. Uno está vivo todavía, ¿no? Dice la Biblia que fue arrebatado en un carro de fuego, pero todo indica que no murió todavía. Pero bueno, se remonta al siglo XIII, que ya existían la orden de los carmelitas, pero con todo el problema pues, de la invasión de los sarracenos, de los musulmanes en Tierra Santa, ellos estaban siendo muy perseguidos allá, ¿no? Uh-huh. Y la orden de carmelita no se había desarrollado todavía como la conocemos hoy en día. Entonces no eran muchos. Y encima siendo perseguidos por los musulmanes, y pues no tenían mucho futuro. Sí. Entonces ellos emigran de Oriente para Occidente. Y en Occidente tampoco son muy bien recibidos, aunque no había musulmanes ni nada, pero aún así los propios cristianos no los toman así como, digamos, como monjes enviados por Dios ni nada. Entonces sufren muchas tribulaciones. Y allí conocen a un joven llamado Simon Stock, que es San Simon Stock, que era de Inglaterra, y él desde los 12 años ya era un santo, o sea, ya era santo desde pequeñito, ¿no? Y a los 12 años él decide ir solo al bosque. Y él hace una penitencia de vivir solo en un bosque. Claro, si fuese en Egipto, pues sería en el desierto, pero en Inglaterra no hay desierto. Entonces, lo más desierto eran los bosques. Y él convivía con la naturaleza, se alimentaba de hojas, de raíces, y siempre en oración, en contemplación. Y pasa, creo que son unos 20 años más o menos, ¿no? Y ahí, bueno, su refugio, ¿sabe lo que era su refugio? Era un tronco de un árbol. Un hueco, exactamente. Era un árbol que estaba, digamos, ya... pues supongo muy viejo ya, y tenía un hueco dentro, y ahí se refugiaba de la lluvia, a veces del sol, de lo que sea, ¿no? Y bueno, dicen que, no sé mucho inglés, pero que en inglés un tronco de un árbol se dice stock. Entonces, San Simón Stock es justamente el mote, digamos, el apodo. El apodo que le dieron a ese santo, porque él vivía literalmente en el tronco de un árbol, ¿no? Haciendo penitencia. Y él conoce a los carmelitas, se fascina sobre todo por el amor que ellos tenían a la Virgen María. Recordemos que el Monte Carmelo, por esa congregación que venía tal vez hasta inclusive de San Elías, dicen que fue el primer oratorio que hubo dedicado a la Virgen fue en el Monte Carmelo, ¿no? Uh-huh. El Monte Carmelo es un monte sagrado, un monte de la Sagrada Escritura donde hubo verdaderos milagros de parte de Dios y a favor de los carmelitas, o sea, de los discípulos de San Elías, ¿no? Y él entra en los carmelitas, y los carmelitas poco a poco ven que es un santazo y lo acaban eligiendo como superior general de la orden carmelitana. Creo que en el año 1245, no me acuerdo si entra en 45 o es superior en 45. Y en fin, un poco afligido por los problemas que sufría la orden. Creo que tal vez inclusive había algunos todavía en Oriente y en Occidente no eran bien acogidos. Él decide hacer una súplica a la Virgen María, y hace una súplica lindísima. En el año 1245 fue cuando fue elegido superior de la orden, está confirmado aquí. Y él dice así a la Virgen: «Oh Virgen María, sed nuestra defensa y mostrad que sois nuestra madre». Uh-huh. Y en ese momento la madre, desde el cielo, escucha esa súplica tan bonita de su hijo predilecto también, su hijo tan amado, de San Simón Stock, y ella aparece a San Simón Stock, y no aparece normal así, sino que le está trayendo algo. Ese algo es el escapulario. El escapulario, bueno, los que nos están viendo es fácil identificar. El escapulario es un tejido que va por delante y va por detrás y se coloca sobre los hombros. Escapulario es porque en latín, que es la lengua de la iglesia, en latín hombros se dice escápula. Entonces un tejido que se coloca sobre los hombros es un escapulario. Entonces la Virgen le da esa ropa que tal vez ella misma la fabricó. Recordemos, eso no está escrito, pero podemos suponer, imaginar y creer. Como la Virgen sí era costurera, bueno, en el cielo se hace cualquier profesión, sí. Pero la Virgen en el templo, cuando ella entró en el templo a los 4 años, ella
servía al Señor, lo adoraba y también trabajaba. Y su trabajo era ser costurera. Y siendo costurera, ella cosió también la túnica de nuestro Señor, que era una túnica inconsútil. O sea, ella en realidad la tejió, no la cosió. Tejer es juntar, o sea, hacer un tejido. Coser es juntar dos tejidos en uno con una costura, ¿no? Con costura, sí. Entonces la túnica de nuestro Señor y la del sumo sacerdote, que era la de Caifás, eran dos túnicas impresionantes que nadie había conseguido nunca hacer así. Y tenían un valor enorme. Una, Caifás la va a rasgar delante de la otra túnica que Jesús estaba vistiendo. Y esas dos túnicas se enfrentan, por así decirlo, pero tenían su mismo origen en la Virgen María. Ella había cosido la túnica del sumo sacerdote, en ese año era Caifás, y el sumo sacerdote por excelencia, que era nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la túnica que va a ser sorteada. El manto sí se divide, se rompe y se divide. Pero la túnica, como era de gran valor, la echa la suerte. Que decían que era una túnica que, claro, era tejida, como usted bien dice. Eso, todo videntes, ¿no? Que solo le hizo una túnica a nuestro Señor y que la túnica iba creciendo, iba aumentando su tamaño mediante nuestro Señor iba también creciendo su tamaño en su gracia, santidad y en su tamaño, pues la túnica como que se iba aumentando también. Eso no me acuerdo dónde lo leí, pero me pareció muy piadoso, muy bonito, sí. Claro, eso, como decíamos antes, o sea, no es un dogma de fe, ¿no? Sí, claro. Si alguien no quiere creer, no se preocupe, pero es bonito, sí, alimenta nuestra piedad y lo decía una santa. No pues, hace en la Biblia cuántas túnicas le tejió Nuestra Señora. Pues o sea, podría decirlo, pero no puede decir todo en la Biblia para creerlo. Está lo suficiente para creer lo que nos lleva a la salvación, ¿no? Bueno, entonces probablemente la Virgen María misma, ella cosió ese escapulario que era hecho de lana y era marrón. Entonces ella la frase que le dijo fue esta aquí. Ella le da el escapulario y le dice: recibe, mi querido hijo, este escapulario de tu orden, de los carmelitas, ¿no? Como señal distintiva de mi cofradía y prueba del privilegio que obtuve para ti y para los hijos del Carmen. Y aquí ven la frase más importante. Aquel que muera revestido del escapulario será preservado de las penas del infierno. Es una señal de la salvación, una defensa en los peligros y garantía de una paz y protección especial hasta el fin de los siglos. O sea, hay unas promesas ahí ya impresionantes. Súper impresionantes. Sobre todo el estar protegido del infierno, o sea, el no ir al infierno, habiendo llevado... Después vamos a ver que hay una serie de condiciones. Sí, claro. Pero es una garantía de paz, de protección contra hasta el fin de los siglos, y es una defensa en los peligros también. Todo eso se aplica un poco... Bueno, la defensa de los peligros es el hecho que usted contó, por ejemplo, del accidente. Del accidente. Tal vez si todos hubiesen llevado escapulario, tal vez todos estuviesen salvados, ¿no? Puede ser. Pero no, solo una llevaba y fue la que se salvó, ¿no? Padre, y una pregunta, ¿será que los carmelitas en esa época, ellos solo usaban una túnica, no usaban escapulario, y fue que la Virgen apareció como que imponiéndoles su propio escapulario y eso pasó a ser parte ya del hábito de ellos? ¿O es algo que no se puede saber así? Mire, yo con toda certeza no les sé decir. Sé que es verdad que otras órdenes religiosas usan también escapulario de otros colores también. Los benedictinos, no sé si los benedictinos ya usaban algo a la manera de escapulario. No sé si usted sabe. Yo realmente... le pregunto porque no sé, la verdad. Me pareciese que era una novedad, digamos, que la Virgen como creó esa ropa de ser un tejido que va por delante y por detrás. Puede ser que ya antiguamente se llevaba. Yo creo que para los carmelitas en concreto sí. Me imagino que solo vestían una túnica marrón. Y después fue añadido el escapulario marrón. Porque ahí sí tendría sentido, ¿no? Sí. Porque ellos también usan una capa blanca por encima, que es como para las solemnidades, que es algo... Si hay un carmelita viéndonos, que por favor nos dejen los comentarios para saber, que es bien interesante, ¿no? Sí. Y sabe qué interesante que en el propio día que San Simón Stock recibió el escapulario, él de la Virgen, después de esa promesa tan bonita, ella lo recibió. Y en ese mismo día estaba de camino y lo llamaron para atender un moribundo que estaba en pecado, o sea, tal vez ni siquiera quería confesarse, pero el santo San Simón Stock fue allá y le dijo: quiero hacer valer la promesa que la Virgen María me hizo hoy. Y le colocó el escapulario de la Virgen. De la Virgen, creo que sí, creo que el mismo escapulario de la Virgen se lo colocó en él y él ahí cambió completamente y dice: sí, padre, quiero confesarme, recibió los sacramentos y murió en gracia de Dios, ya en mi propio día del escapulario, ¿no? Y la súplica que le había hecho San Simón Stock, que era pues que protegiese a los carmelitas, en pocos días, en pocos años, se transformó completamente en la orden. Dicen que en pocos años llegaron a tener 7.500 conventos. ¡Wow!
¿Saben lo que es eso? En pocos años. 180.000 religiosos. Impresionante. Y, o sea, es una especie de gracia que hubo. Y la Virgen dijo, bueno, ya que me lo pidió, ahora sí, voy a proteger completamente a esta orden. Voy a extender mi manto sobre toda esta orden. Y una vez que son míos, ahí, claro, cualquier cosa se hace, ¿no? Y es muy bonito. Bueno, San Simón Stock fallece también el propio 16 de julio, de 15 años después. La aparición fue en 1251. Y él fallece el 16 de julio. También es el día de la aparición de la Virgen del Carmen. O sea, la aparición del Carmen fue el 16 de julio de 1251 y él fallece un 16 de julio también de 1265. Por tanto, 14 años después de haber tenido el mismo día, 14 años después de las apariciones, ¿no? Y eso, entonces, no me acuerdo qué estaba diciendo ahora, pero... No, que cuando fue a lo de las promesas que las hizo valer el propio día y eso, ahí la expansión de la orden, la protección de la Virgen sobre la orden. Y él fallece el 12 de julio. 25 años después de su fallecimiento, sucede una cosa curiosa, que había un papa llamado Gregorio X, que él ya es enterrado con el escapulario. Y creo que son... Voy a ver aquí porque claro, pero creo que son 600 años después. 600 años después, cuando abrieron la tumba, 600 años después, cuando abrieron la tumba del Papa Gregorio X, el escapulario estaba intacto. Que fue algo que ocurrió también con San Alfonso María de Ligorio y con San Juan Bosco, que ellos eran muy devotos del escapulario, lo usaban, promovían el uso del escapulario. Sí. Y cuando ellos fueron exhumados, ¿no? Sus cuerpos, después de haber sido enterrados, pasaron muchos años, también sus cuerpos no estaban incorruptos, todos sus vestiduras estaban ya destrozadas, destruidas. Lo único que sobrevivía o se mantenía era el escapulario, ¿no? Sí. Incluso el escapulario de San Alfonso está expuesto en Roma. Sí, se puede visitar. Ahí en la iglesia de los Redentoristas, creo que está, me parece. Impresionante. O sea, hasta hoy en día está ahí intacto, ¿no? Intacto, sí. Y esa intactibilidad, digamos, por así decirlo, es el quedarse intacto, es un símbolo también de cómo el alma se queda intacta cuando usa el escapulario, ¿no? Y cómo ya no se contamina sobre todo con el pecado y cómo no se contamina con el fuego eterno, ¿no? O sea, como que la Virgen nos deja intactos de esas llamas del fuego eterno, ¿no? Es muy bonito que también, bueno, ya vamos a hablar también sobre toda la secuencia y por qué nosotros podemos usar el escapulario, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que parece que solo los carmelitas lo usan, ¿no? Vamos a ver cómo fue esa... Cuando se abrió para todo el mundo. Sí, cómo se abrió y después otro privilegio que hubo con otra aparición también de Nuestra Señora años más tarde a un papa llamado Juan XXII. No Juan XXIII, que es más reciente, sino mucho tiempo antes, 800 años antes estaba Juan XXII, ¿no? Pero digamos, solo para contar también otro hecho parecido, para ver cómo el escapulario realmente protege de una forma impresionante contra cualquier peligro. Narran que en la ciudad de, creo que Asa o Ara, una cosa así, en Milán, eso lo recoge un padre de Milán, hubo una vez en la casa de Alejandro Coto. Alejandro Soto es un hermano que tenemos aquí. Este aquí es Alejandro Coto, que tenía un hermano también, hay hermano de sangre, vivían en esa casa y cuando fueron a llegar a su casa vieron que la casa estaba en llamas. Estaba devorando las llamas. Y dijeron, ¿qué hacemos? Intentaron colocar agua y ya no daba tiempo, ¿no? Y en ese momento uno de los hermanos se acordó que existía una tradición de que el escapulario apagaba las llamas también. Y él coge el escapulario y el hermano dice, ¿pero qué haces? No, voy a tener el escapulario, ¿pero para qué? Dice, no, porque puede ser que apague las llamas, vamos a tener fe. Y él lanza el escapulario a la casa en llamas. Cuando lanza el escapulario, las llamas poco a poco comienzan a extinguirse. Y lo que no podía hacer ya el agua, que era lo que apaga el fuego, el escapulario apagó las llamas de toda la casa. Y lo más impresionante es que cuando fueron a la casa, bueno, pues, suponían que el escapulario estaría ya quemado. No, el escapulario estaba intacto. Estaba intacto. Y nuevamente ese intacto que preserva de la muerte, o sea, que en la tumba 600 años después con el Papa o con San Alfonso María de Ligorio o con San Juan Bosco, queda intacto, ¿no? Como que el escapulario es una especie de tejido que realmente es de otro mundo, por así decirlo, no está contaminado con este mundo. El manto de Nuestra Señora. El manto de Nuestra Señora. Y también se me ocurría, padre, que es como una especie de tejido, manto de Nuestra Señora, que apaga las llamas del purgatorio también. Como que la persona que, usted lo va a explicar después, que es el privilegio sabatino. Que se llama,
la persona que está en el purgatorio, muriendo con el escapulario, como que esas llamas del purgatorio se apagan con el escapulario y la persona pues se lleva al cielo también. Exacto. Muy interesante, muy bonito. Muy interesante. Claro, porque con la promesa que está escrito aquí, como que uno diría, bueno, yo puedo ser preservado del infierno, sí, pero justamente, ¿quién me garantiza un purgatorio rápido, no? Claro, claro. Y bueno, recordemos, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero hablando de Fátima, nosotros que tanto hablamos de Fátima, cuando la hermana Lucía en las primeras apariciones le pregunta a la Virgen por 2 niñas que habían fallecido, dice, y la niña tal ya está en el cielo. La Virgen dijo, ella ya está en el cielo. Y la otra ya está en el cielo. Era una niña. La Virgen dijo, ella no. Ella no está tampoco en el infierno, pero ella está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Sí. Una niña, imagínense. Pero es que la justicia de Dios es muy seria. Muy seria, sí. Es muy seria. Entonces, el purgatorio, claro, puede ser aliviado también después con oraciones de parientes y todo, pero es que es muy serio. Ella no cometió pecados mortales, o si cometió fue perdonada, pero queda la pena temporal, todo lo que hablamos del purgatorio otras veces. Entonces, pasar en el purgatorio hasta el fin del mundo y cosas serias, sí. Es cosa seria. Y una niña le pasó eso, ¿no? Una niña amiga de Lucía, imagínese, la pastorcita. Entonces uno dice, bueno, el escapulario me preserva del infierno, pero ¿será que en el purgatorio voy a quedarme tanto tiempo? Y ahí viene un privilegio súper bonito que Nuestra Señora, queriendo mostrar más su misericordia, se aplica aquí la frase de San Claudio de la Colombière, que es el objeto predilecto de la Virgen, con el que más gracia derrama. La Virgen se aparece a un papa, Juan XXII, y le dice, si quieren puedo leer las palabras. Sí, mejor para si tenemos las palabras textuales de la propia Santísima Virgen, vale la pena para sí, no... están aquí. Dice así. Sí, perdón que las encontré en español también, pero esta aquí está en portugués. Sí, dele. Pero sí traducción aprobada por la Iglesia. Dice así, la Virgen se le apareció al Papa, dice así, Juan, se llama Juan 22, ¿no? Juan, vicario de mi hijo, me eres devedor de la alta dignidad a la que llegaste, ser Papa. Pues yo he rezado por ti. O sea, fue Papa porque ella rezó por él. Ella se le había aparecido antes, inclusive, también. Antes de eso, ¿no? Y después de ser Papa también se le aparece y le dice esto. Y como te he sustraído a los lazos de tus adversarios, espero de ti una gran y favorable confirmación de la Orden del Carmen que siempre me ha sido singularmente dedicada. Si entre los religiosos o cofrades de la cofradía, o sea, los miembros de la cofradía, cuando mueran, se encuentren algunos cuyos pecados hayan merecido el purgatorio, o sea, unos carmelitas que realmente se salvaron pero merecen el purgatorio, si pasa eso, yo, Virgen María, yo bajaré como su tierna madre en medio de ellos al purgatorio, en el sábado que sigue a su muerte. Libraré a aquellos que yo allá encuentre en el purgatorio y los llevaré a la montaña santa, a la feliz morada de la vida eterna. Impresionante. O sea, en otras palabras, la Virgen, su plena misericordia, promete a un carmelita que usó el escapulario con amor, y vamos a ver 2 condiciones muy importantes, que ella, si la persona se salvó pero está en el purgatorio y merecería tal vez 500 años en el purgatorio, como pasa, ¿no? O 10 años, o 3 semanas, que aunque sea, la Virgen María baja al purgatorio el sábado siguiente a la muerte y como que hace una especie de revisión general de quiénes están ahí y se lleva al cielo, a la montaña santa, como dice aquí, a la feliz morada de la vida eterna, al cielo. Se lleva a los carmelitas que llevan el escapulario. Ya decimos aquí, avanzamos que no son solo los carmelitas de claro, religiosos. Eso es lo que le íbamos a preguntar ahorita, porque se escuchaba ahí carmelitas, pero la persona que recibe el escapulario es admitida dentro de la familia carmelita, ¿no? Exactamente. Cuando yo voy donde el padre le pido que me imponga el escapulario, porque el escapulario no es que yo lo compro simplemente y me lo pongo yo, sino que tengo que pasar por lo que se llama una imposición, que antiguamente solo los carmelitas podían hacerlo, después también ya se abrió a que cualquier sacerdote pueda hacer esa imposición. Lo que yo estoy haciendo en realidad es entrando a la familia carmelita. Estoy siendo un carmelita más y me beneficio de estos beneficios, valga la redundancia, de ser un carmelita usando el escapulario. Ahora, padre, usted me hablaba de dos condiciones o de más condiciones que teníamos que cumplir
para poder ser beneficiarios de estas promesas de la Virgen. Porque no es simplemente que yo me compro el escapulario, me lo imponen y ya pues me puedo ir a llevar una vida de pecado desenfrenada porque ya tengo las promesas de la Virgen de que me voy a salvar. Sí. Esto exige de mí una especie de coherencia de vida, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos que me pide la Virgen para yo ser beneficiario de esto? Bueno, ya hablamos de los requisitos, solo con lo que usted mencionaba de la imposición, ese es justamente eso, o sea, no es solo que compre un escapulario y ya me lo coloco, ¿vale? Esa imposición tiene que ser hecha, como usted decía, por un sacerdote. Hoy en día cualquier sacerdote lo puede usar, pero tiene que ser la oración que está escrita, digamos, no es que yo me la invento, o sea, o por lo menos un deseo oficial de admitir. Hay una fórmula. Hay una fórmula y entonces sería bueno que el padre, no sé si todos los padres van a saber eso, espero que sí, pero puede ser que no lo hayan aprendido sin culpa ni nada. Entonces es bueno sugerirlo y tenerlo a mano, se encuentra fácilmente también en internet. A ver si nosotros lo conseguimos facilitar también, después en el vídeo también. Pero primero se bendice el escapulario y después el sacerdote lo impone. Dice, recibe este hábito bendito y ruega a la Santísima Virgen María que por sus méritos lo lleve sin mancha de pecado, te conduzca a la vida, te defienda todo mal y te conduzca a la vida eterna. Algo así. No me lo sé bien de memoria. Y después él, una vez impuesto, él admite con una oración, a veces son 2 oraciones inclusive, admite en nombre de la Iglesia en cuanto sacerdote, los admite a ser como que carmelitas. O sea, no es que la persona ya va a ser un religioso, pero está dentro de esa familia de almas de los carmelitas con los privilegios carmelitanos, ¿vale? Justamente por estar llevando la ropa de los carmelitas. Esa imposición es solo una vez en la vida. O sea, una vez que usted fue admitido a esa gracia y ya le colocaron el escapulario, si a usted se le rasga, se le rompe, lo pierde, lo que sea, se puede conseguir otro escapulario. Inclusive si no está bendecido ya valdría, porque la bendición se queda en la persona. Se lo puede poner inmediatamente. Se lo puede poner. Si lo bendice mejor, porque siempre todo objeto bendecido es mejor. Pero lo que importa sobre todo es no dejar de tener el escapulario. Ya vamos a contar en el final, en la segunda parte, pues cómo es importante siempre tenerlo consigo, ¿no? Y no soltarlo, digamos, por así decirlo. Pero eso, entonces la imposición es solo una vez. Si se me pierde algo, compro otro. O si ya tengo otro, lo uso. Después un día que me encuentre sacerdote, que lo bendiga nuevamente, me lo coloco, ¿vale? Pero a rigor ni siquiera sería necesario la bendición de sacerdote porque esas gracias ya están incluidas. Como dice el padre, es nunca dejar de usarlo. Nunca dejar de usarlo. Si se lo rompió, consiga otro lo más rápido posible y se lo pone. Y cuando encuentra sacerdote, le pide que se lo bendiga nuevamente y ya está. Sí. Inclusive durante el baño, durante el aseo matutino, vespertino, nocturno, digamos, cada uno... cuando se bañe, o inclusive si va al mar, si va al lago, si va a la piscina, que a veces la persona, primero porque piensa que se le va a caer, segundo, peor, porque por respeto humano, por pena, porque dice, ¿qué me va a decir de mí? Que tenga esa cosita ahí, porque cuando uno está con ropa como que no le dice nada, ¿no? Pero cuando, pues, no sé, vayan al mar o lo que sea, como quizá se van a reír de mí. Ahí es un desastre, ¿no? O sea, porque usted está... Eso es un pecado de respeto humano. Se está avergonzando de su madre. Exactamente. Entonces la persona se lo quita y justo ese día, pues en el mar, aquí ha pasado, ¿no? En el mar Pacífico, sobre todo, hay muchos mares que jala a la persona y se muere. Y si no está con el escapulario, la promesa no se aplica. Tiene que morir con el escapulario. Entonces, como que no arriesgarse a nunca morir, o sea, cuando llegue mi muerte que esté siempre con el escapulario, porque sí, claro. Si no se aplica. Yo puedo haberlo llevado durante 20 años, justo esa noche me quité el escapulario y muero. Claro, no creo que Dios lo permita. Sí, claro, pero no hay que tener esa visión de que Dios está esperando que se lo quite para matarlo. Pero una persona que se avergüenza, por ejemplo, usar el escapulario, hombre, Dios, ¿por qué va a cumplirle las promesas que hizo a la Santísima Virgen si usted se avergüenza de usar la ropa que le ha dado su madre, por ejemplo, para usarla? Es un poco feo. Sí, entonces... Padre, no sé si... se me va la primera parte. Si quiere, cuando volvamos entonces, usted me explica cuáles son los requisitos que hay que cumplir para beneficiarse de las promesas del escapulario. Y ahí contamos quizá algunos milagros del escapulario y algo más que usted nos quiera decir. Claro que sí. Bueno, ya regresamos, no se muevan. Salve María. Comienza bien la mañana con los heraldos del Evangelio de El Salvador. Los lunes a las 7 de la mañana, los podcasts Salve María. Y los jueves a las 7 de la mañana, la charla de formación con los heraldos. Recuerda, comienza bien tu día con los heraldos del Evangelio. Salve María.
Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María, conocer a los del Evangelio, y estamos hablando hoy del escapulario del Carmen y sus milagros, promesas, requisitos que tenemos que cumplir para beneficiarnos de justamente de esas promesas. Y nos quedamos en eso, Padre. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros como católicos debemos cumplir para que Nuestra Señora nos cumpla ella con esas promesas que nos ha hecho a quienes seamos devotos y usemos el escapulario de la Virgen del Carmen? Vale. Pues entonces la Virgen cuando apareció, claro, no es solo que la persona lo lleva y ya está. Exige una serie de condiciones. Son básicamente dos. La Virgen pide que se practique la castidad según su estado. En el caso de los religiosos... Eso. Explique, porque mucha gente se confunde. Padre, pero es que yo soy casado, ¿cómo voy a practicar la castidad? Claro. Explíquenos eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, los que son llamados a ser religiosos siguen los consejos evangélicos y, según la orden, pueden hacer votos de castidad, de pobreza y obediencia. Ese voto de castidad se entiende por la castidad perfecta. Sí. O sea, no es que sea una más bonita, es más bonita, pero uno puede ser un santazo siendo papá de familia y el religioso practicando la castidad, pero puede ser que no sea tan santo. Pero la castidad perfecta se refiere a que realmente él renuncia. O sea, es la virginidad, por así decirlo. Se renuncia a nunca más relacionarse con... El religioso. El religioso. El religioso, el sacerdote. Eso es la castidad del religioso. Sí. Y bueno, eso con otras personas, pero también evidentemente internamente, ¿no? De pensamientos, de miradas, claro, de lo que sea. Él hace un voto de castidad, entonces la castidad perfecta, nada. Y en el caso del matrimonio, la castidad se aplica a la castidad matrimonial, pues es justamente mantener la fidelidad mutua en el matrimonio, o sea, ser fiel a la esposa y, evidentemente, dentro de lo que la Iglesia establece de lo que se debe hacer con marido y mujer, pues está el acto propio y todo eso, pero está la castidad, ¿vale? Entonces, no hacer ninguna locura dentro del matrimonio tampoco, algo que no es permitido, y evidentemente tampoco de pensamientos con otras personas, de miradas, como dice nuestro Señor. Una persona que mira a una mujer solo deseándola, aunque no hizo nada, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces ya sería manchar la castidad. Y yo quiero aquí abogar por los que siempre se quejan de que los dejamos de lado, los solteros. Que los solteros, padre, es que nunca hablan de nosotros, siempre hablan de los religiosos o de los casados. Los solteros también tienen que mantener... Claro, tienen que mantener la castidad. La castidad en su estado de soltería. Sí. Entonces también... en el caso se aplicaría casi como si fuese un religioso. Casi como religioso. O sea, con futuro de... Claro. Esa es la diferencia. Pero no es que tienen un futuro que ya pueda hacerlo. O sea, en el noviazgo no se puede hacer nada con la otra persona. Nada, ¿no? Que corresponde al estado matrimonial. Exactamente. Así de simple. Para no entrar en términos un poco difíciles, digamos, pero todo el mundo entiende. Entonces el soltero pues va a llevar una vida casta, sea en actos con otras personas, no puede hacer nada y tampoco mirada, ni deseos, ni nada, ¿no? Y en el matrimonio, pues el acto que engendra los hijos, vamos a llamarlo así. No, le digo porque la gente pregunta y... Claro, sí. Y yo he visto, y los solteros, y pregunta un montón de gente que, claro, es soltera. Claro, sí, es comprensible. Es mejor preguntar, ¿no? Todo lo que tengan para preguntar, pueden preguntar. Entonces, practicar la castidad según su estado. Matrimonio es una cosa, soltero y religioso, digamos, casi lo mismo. Casi lo mismo, sí, perfecto. Y también la Virgen aquí dice una cosa que es un poco difícil de entender para varios, que es... rezar el oficio parvo, o sea, es el oficio de la Virgen, que muchos lo rezan, yo creo que los carmelitas también lo rezan, nosotros también tenemos la costumbre de rezarlo, pero se rezaba más antiguamente, o sea, hoy en día no es tan común rezarlo, ¿no? Durante mucho tiempo era eso, era la castidad y rezar el oficio parvo de la Virgen, el oficio de la Inmaculada Concepción. La Virgen, bueno, creo que San Simón Stock, me parece, o no sé, fue el Papa, le pregunta si aquellos que no saben leer, si están dispensados de lo del oficio, ¿no? Del oficio parvo. Y la Virgen dice, bueno, entonces ya que no saben leer, que hagan penitencia de carne, o sea, abstinencia de carne, no son los viernes como antiguamente era siempre. Hoy en día también. Hoy en día es más fuerte la cuaresma, pero sabemos que también debemos no comer carne los viernes y se puede conmutar con otra obra de caridad, una obra de piedad o otra obra de penitencia, ¿no? Pero la Virgen, además de los viernes de no comer carne, que ya está establecido, también miércoles y sábados. Entonces, para una persona que no rezaría el oficio porque no sabe leer, valdría el no comer carne los miércoles, viernes ya y sábados.
Después la Iglesia, pues sabiendo que nosotros somos medio desastrosos y no tenemos fuerza, la Iglesia autorizó ya a cualquier sacerdote que tenga potestad para eso. Antiguamente eran los carmelitas, hoy en día cualquier sacerdote lo puede hacer, por lo menos lo que yo tengo entendido, creo que sí. Él puede conmutar puede cambiar, vamos a decir la palabra más fácil, cambiar esa oración del pequeño oficio por otra obra de piedad, ¿vale? Entonces, rezar el rosario, por ejemplo, ya podría aplicar rezar ese rosario. El rosario que reza, pues aplicarlo especialmente a la Virgen. O otra obra de caridad, en vez de rezar, sobre todo para los sacerdotes o para otros, en vez de rezar el oficio paro, rezar la liturgia de las horas, por ejemplo. O si no, rezar 3 Ave Marías. O sea, la idea sería rezar un poco más, pero hoy en día, yo a la gente que me pide, o sea, que les explico, yo le doy 3 Ave Marías porque hoy en día el mundo está tan desastroso que la persona no consigue más, a veces, ¿no? O sea, debería rezar más. Pero para que la persona tenga como que el hábito de rezar el escapulario, una cosa más simple, antes de dormir, por ejemplo, reza siempre 3 Ave Marías. O todos los días, lo ideal antes de dormir para que no te olvides, 3 Ave Marías. Y eso ya conmutaría el oficio parvo, ¿vale? Ya, perfecto. Entonces, cuando somos recibidos, si el padre no lo dice, Padre, usted me puede dar una oración para rezar. Dice, tal vez rezar 3 Ave Marías, usted se lo puede sugerir, el padre se la da y ya está. ¿Vale? Si usted tiene el hábito de rezar el rosario, ese rosario también podría valer si lo ofrece, ¿no? Sí. Y padre, hay otra duda que a veces también preguntan mucho. Está el escapulario, que el escapulario en sí, digamos, tiene que ser de lana, ¿no? No puede ser otro material. Es lana, y hay unos que tienen unos impresos o unas imágenes de la Virgen y del Sagrado Corazón, ¿no? Pero no es que sea obligatorio que tengan la imagen de la Virgen y el Sagrado Corazón. Solo con que esté el escapulario, la tela, ya vale. Porque hay mucha gente que piensa que si no tiene la imagen no vale, que si no está bordada no vale. Para aclarar eso también es importante. Solo con que sea las 2 telas, los 2 cuadraditos de tela de paño de lana, ya vale como un escapulario, ¿no? Sí. Y si tienen unos bordados diferentes de la Virgen o de Nuestro Señor, mejor no usarlos. Por ejemplo, una imagen de cualquier otra cosa, un sol, una luna, no tiene nada que ver eso. Sí, digamos, a no ser que por algún motivo se haya fabricado con ese simbolismo de que Jesús es el sol y la luna es la Virgen, digamos. No, eso es verdad, esa es la perfigura que existe. Pero vale. No, yo no sé. No, valer, lo que vale es el tejido, lo otro es añadidura, o sea. Pero cosas que no sean profanas tampoco. No, claro. No va a colocar un Spider-Man ahí, no sé. Evidentemente que no. No, pregunto. No tiene que ser algo relacionado. No, un sol y una luna nunca he visto. Tal vez se haya visto, pero lo que se hace mucho es o colocar una imagen, un bordado de la Virgen, a veces una M con la A, que es un símbolo mariano que significa Ave María, o Auspicio María, que es el Ave María, y también bajo la protección de María. Es un... ¿Cómo se llama eso? Cuando son 2 letras juntas. Un logotipo, algo así. No es algo... Acrónimo. No. Sí, algo así, en fin. Lo que está, por ejemplo, en la medalla milagrosa, que es una M con una cruz. Sí. En la cruz del perdón está la A con la M, que es el Ave María, que está a los pies de la cruz, ¿no? O si no, por ejemplo, los que tenemos nosotros muchos son un tejido dentro y después hay un plástico protegiendo por fuera. Sí. Que en el plástico está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, por ejemplo. No importa si uno está delante o está detrás. Alguno dice, no, tiene que ser Jesús aquí y atrás. Claro, luego porque hay algunas personas que tienen son algo dudas, de escrúpulos también y están ahí arreglándose y tiene que estar adelante uno. No hay una normativa para eso. Por el principio de que como es tejido solo, o sea, lo que uno añada después, no, con tal de que tenga algún carácter religioso. Claro, ¿no? Religioso, eso es importante. Padre, existe la medalla escapulario. Sí. Que hay gente que, no sé, que es medio alérgica también a usar la lana directamente con la piel. Y la iglesia autorizó a que se use una medalla. Sí. Pero ahí sí tiene características especiales. Sí. Ahí, bueno, primero la imposición no debe ser hecha con la medalla. La imposición, que es la primera vez que se recibe, tiene que ser hecha con el tejido. Sí. Una vez recibido con tejido, que si la persona realmente tiene una alergia tan grande, pues se lo coloca y después se lo quita. Pero la imposición tiene que ser hecha con tejido. Una vez recibida el escapulario de lana, puede ser sustituido por la medalla escapulario, que tiene que tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora. De Nuestra Señora
Creo que sobre todo lo ideal es que la Señora del Carmen, pero creo que podría ser otra también, me parece. Pero sí es importante que sea el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí sí no hay... Ahí no hay otras. No. Ahí sí, sí. Ni un sol ni nada. Ahí la medalla realmente, justamente porque la medalla, el tejido ya representa a la Virgen, pero es que la medalla, o usted le coloca algo, no representa nada, ¿no? Claro. Entonces la medalla solo es una, ¿no? No hace falta que sea es solo una, sí. Por delante y por detrás, ya solo recibida una. O sea, en la frente de la medalla está el Sagrado Corazón de Jesús y atrás está la Virgen del Carmen generalmente. Y ahí sí puede usarla y vale como eso. Eso fue autorizado por los papas. San Pío X creo que fue el que dio un decreto autorizando eso, ¿no? Vale, perfecto. Y tiene los mismos privilegios, tiene todo tiene igual, como si fuera el privilegios. Escapulario. Sí. Lo que le contaba del plástico, que a veces nosotros le colocamos, bueno, mucha gente le colocará, es para protegerlo justamente del agua, ¿no? Para que la persona, para que no se estropee tan rápido, ¿no? Sí. Y uno inclusive, cuando compra, tal vez es mejor que compre ya 2 o 3, para que no se quede, si se le pierde, ya tener uno en casa, ¿no? Justamente para no tener nunca, no pasar la situación de nunca tener el escapulario. Quedarse sin escapulario. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el escapulario por fuera, tenemos el escapulario por dentro, 2 usando, y tenemos generalmente uno colgando de la toalla del baño, que es el que usamos para el baño matutino, en fin, para el baño diario, porque uno lo puede usar en el baño. O sea, también mismo en el baño diario, que uno dice, no me va a pasar nada. O sea, hay gente, no vamos a ser fatalistas tampoco, pero no solo porque me pase algo, es que yo no quiero salir ni un solo segundo del manto de la Virgen. Manto de la Virgen, exacto. Y es bonito eso, porque a veces la persona usa el escapulario como si fuese solo una protección y para no arriesgarme a ir al infierno. Pero es que lo más bonito, y ahí entramos en el principal motivo de los sacramentales, es nuestra unión con Dios, nuestra unión con la Virgen. Y recordemos un poco lo que decíamos de San Elías y San Eliseo, ¿no? Cuando San Elías, Dios le dice que su sucesor será Eliseo, será otro Elías. ¿Cuál es el símbolo que San Elías hace a Eliseo para decir que tú eres mío, tú eres mi sucesor? San Elías lo encuentra y le extiende su manto. Y le coloca su manto y San Eliseo ya entiende, tengo que seguirle. Le pide autorización para despedirse de sus papás, quema todo, o sea, hace un asado, digamos, con los bueyes y todo eso que él tenía, porque estaba arando la tierra con los bueyes, y después se entrega completamente a San Elías y va a ser su discípulo. Al profetismo. Al profetismo. Y el espíritu de Elías pasó para Eliseo. Entonces, para transmitir el espíritu y nosotros... para que una persona sea posesión de otra, por así decirlo, o sea propiedad de otra, se extiende el manto. Eso fue lo que la Virgen hizo con el escapulario. O sea, ella llega a su manto, lleva su manto, da su manto, lo hace extender sobre nosotros y dice, tú eres mío. Y una vez que tú eres mío, ahí el demonio no te va a atacar tanto, te voy a proteger del demonio, te voy a proteger de peligros y te voy a llevar a la vida eterna, ¿no? Me parece muy bonito eso también, ¿no? Está bueno, padre, fenomenal. Yo creo que ya no hay más dudas al respecto de lo que es el uso del escapulario, lo que son las promesas. Ya explicamos el privilegio sabatino, explicamos la medalla de escapulario, explicamos los requisitos para... Sí, de cumplir también lo de que eso no es solo una vez la imposición, de que tenemos que hacer una oración, por lo menos rezar 3 Ave Marías, o otra oración que el padre sugiera. Exacto. Y lo de lo de la abstinencia de carne también. Sí. ¿Es importante o es la conmutación con una claro, si usted ya reza esas 3 Ave María, no haría falta hacer el ayuno de miércoles. Bueno, si algún día usted falla, por ejemplo, no rezó esas 3 Ave Marías porque no quiso, digamos, o lo que sea. Uno puede confesar y todo vuelve, ¿no? O sea, por la confesión se restablece todo. O mismo la castidad. La castidad es necesario, la castidad para que se cumplan las promesas. Si la persona tuvo un desliz o varios deslices, se confesó, todos los privilegios vuelven. Claro. ¿Vale? Está bien. Muy interesante. Padre, ¿y algunos milagros? Sí, hay bastantes milagros. Hay bastantes. No sé si nos quedaba algo de tiempo. Sí, algún tiempito nos queda. Mire, yo tengo uno muy interesante que ocurrió en París, que lo cuenta, la propia Milagrada, que es una hermanita de los pobres, que ella de una familia muy pobre, su padre había fallecido cuando ellos eran muy jóvenes y ella tenía un tallercito, hacía manualidades y con eso pues sustentaba a su familia. Y pues bien devota, ella usaba el escapulario, toda la cosa, devota de la Virgen, pero Dios las probaba mucho a su familia con la miseria y con enfermedades y esto. Su madre se enferma de cáncer y ella empieza a tener problemas en el trabajo y lo poco que ganan
con el trabajo es para sustentar la enfermedad de la madre. Y pasan 2 años, la madre muere y ella queda en la miseria, completamente en la miseria, porque lo que ganó durante todo ese tiempo de trabajo lo gastó en pagar la enfermedad de su madre. Y ella dice, bueno, yo me voy a suicidar, no aguanto más. Y ella llega a su cuartito en París, un cuartito pequeño, miserable. Había una especie de chimeneita, una hoguera. Ella se encierra y dice, bueno, voy a prender la hoguera, voy a cerrar todas las ventanas y voy a cerrar la chimenea y voy a morir plácidamente asfixiada aquí en mi cuarto. Hace eso, se acuesta a dormir ya para morirse esa noche. Y como a las 5 de la mañana llega una amiga, providencialmente, a tocar la puerta. Fulana, estoy aquí de visita, vine a verte. Y no contestan. Y ahí la amiga, claro, Dios la había mandado, ¿no? Se empieza a asustar de que no atiende a nadie, empieza a pedir ayuda. Abren la puerta, la tumban la puerta y la encuentran a ella sin signos vitales. Fulana, despierta. No se despierta. Milagrosamente se encontraba por ahí un doctor haciendo una ronda, visitando a unos enfermos. Lo llaman, el doctor la ve, la revisa y dice, ¿qué pasa? Doctor, está muerta. Miren, parece muerta, pero ella tiene el escapulario. Y una persona que tiene el escapulario no puede suicidarse. La Virgen María no puede permitir que una persona con escapulario se suicide. Y ahí el doctor empieza a hacerle un montón de revisiones, pide un mazo, empieza a golpear las extremidades, no sé cuánto. Y después de un montón de tiempo, empieza el doctor a llorar y dice, está regresando a la vida. Está regresando a la vida. Empieza a llorar él y la hermanita que cuenta la historia también empieza a llorar también, ella dándose cuenta de lo que había pasado. Y se podría decir que fue una resurrección. Uh-huh. Ella vuelve a la vida, se arrepiente de lo que había hecho, de ese intento de suicidio, y va a pedir, digamos, que la admitan en el convento de las Hermanitas de los Pobres para cuidar pobrecitos, ancianitos, desamparados, entregar su vida a eso para hacer penitencia. Y estando en las Hermanitas de los Pobres es que ella cuenta pues su testimonio de cómo el escapulario le había salvado de haberse suicidado. Qué impresionante. Entonces, en medio del desespero, de a punto de estar el suicidio, que es un tema complicado, ¿no? Moralmente hablando. Pero la frase del doctor es impresionante. Alguien que usa el escapulario, la Virgen no la puede dejar morir de esa forma, ¿no? Y la salvó. Así que es un milagro impresionante, ¿no? ¿Sabes que estaba leyendo unos 3 casos parecidos con ese en materia de suicidio también? Impresionante. Y cuentan también la historia de... Voy a contar los 3 un poco resumidamente, pero un hombre también, ya en la época de las armas de fuego, no me recuerdo bien, habría que ver qué época era, pero él se hartó, digamos, de la vida, se desesperó y quiso darse 2 tiros en la cabeza. Pero yo creo que no se los dio, digamos, de una forma tan certera, pero se dio 2. Entonces ya la herida era mortal, pero ahí él tenía el escapulario. Y así que se disparó. En vez de morir, él no murió y él comenzó a mirar el escapulario así y a arrepentirse, ¿no? Y consiguió llamar a un padre lo atendió, pidió perdón y ahí después se murió. Pero, o sea, como la promesa del escapulario realmente prevaleció, o sea, no podía morir en pecado, ¿no? Sí. Y otro caso muy parecido también con un hombre también que estaba también un poco desesperado y el sacerdote le dijo, mire, por lo menos use usted este escapulario y téngalo siempre consigo. Y, bueno, sí, lo aceptó, le impuso el escapulario, tal, no sé qué. Y un día el hombre se desesperó y se tiró a un río para ahogarse. Y cuando se tiró se iba a ahogar y no conseguía ahogarse. Era como un flotador. Ajá, el escapulario como que lo sostenía así y no conseguía ahogarse. Y allí llegó un momento que desistió, salió del río y dijo, ¿pero qué pasó? Y dice, no, es que no conseguía ahogarme. Y el escapulario le hizo no ahogarse, ¿no? Y bueno, después se convirtió, pidió perdón y todo. Y un caso muy parecido también, como que 3 tipos de muerte, ¿no? Uno realmente fue la muerte, pero murió arrepentido. Esta aquí que no consiguió suicidarse. Y otra señora que también, pues bueno, como pasa con las personas que se suicidan, que es muy triste, claro, hay que rezar mucho por ellos, ¿no? Porque a rigor, claro, una persona que se suicida como que está cometiendo un pecado grave, entonces es muy difícil que Dios lo perdona cualquier cosa, evidentemente, y en ese instante que sucede,
solo Dios sabe lo que puede pasar por el alma y si la persona realmente estaba queriendo cometer un pecado grave o no. Muchas veces fue venir en la conciencia, ¿no? Que la materia era grave. Entonces hay que rezar mucho por las personas que suicidan. Yo conozco muchos casos con señales claras de que la persona se suicidó, pero seguro que se salvó, por señales muy claras dadas por Dios. Bueno, pero esta señora pues también se desesperó, se fue a matar y se ahorcó. Y cuando se ahorcó, estaba ahorcándose y ahí de repente sintió el escapulario, lo agarró así, comenzó a pedir perdón y dice, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y ella sintió que la cuerda comenzó a aflojarse y se rasgó la cuerda, ¡paf! Se soltó. Y dijo, estoy viva. Y no se murió. Después, nuevamente, pues pidió perdón, se confesó y todo y se arrepintió, ¿no? Pero cómo es impresionante el hecho de que la Virgen no permite que nosotros muramos en pecado grave con el escapulario. Si la persona lo llevó practicando la castidad, cumplió esa oración y lo llevó con amor, sintiéndose protegida por la Virgen siempre da una solución en cualquier momento. O no impide que nos pase la muerte estando en pecado, o si no, hace llegar a un padre de forma misteriosa, ¿no? Sucedió también una guerra en Croacia de un soldado que estaba llevando el escapulario y él fue herido por un contraataque y varios soldados fueron heridos y él estaba muriéndose ya. Y él, el que se estaba muriendo, el soldado que se estaba muriendo, le dijo a otro, yo no me voy a morir, ahorita no. Dice, pero si usted se está muriendo, ¿cómo no se va a morir? Yo tengo el escapulario y tengo que confesarme, no voy a morirme. Dice, pero prepárate porque haz un acto de contrición, lo que sea, porque es que no, es imposible encontrar un sacerdote aquí en la batalla. Cuando dijo eso, pocos minutos después, de repente aparece un padre que estaba pasando por ahí, le piden que vaya, él va, lo atiende en confesión, pide perdón, le da la unción seguramente, se retira y él muere ahí sí, en gracia, ¿no? O sea, Nuestra Señora no abandona, ¿no? Si hay alguien que cumple la promesa, es nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora. Si ella prometió que la persona no se iría al infierno, ella va a cumplirlo, haciendo morir en gracia, ¿no? Padre, hay otro caso, no sé si con ese terminamos también. Sí, yo tengo alguno que otro todavía, si quieren. Pero no sé el tiempo cómo estamos. Pero hay un caso que ocurrió en España, ahí en Orihuela, en 1896, que es el caso de una niña que tenía unos 3 añitos, que la niña salió de su casa en la época de frío, de invierno, ya al final de la tarde, y la niña se perdió. No la encontraban más, la niña no regresó a su casa y los papás desesperados salieron a hacer, ya imagínense la época, era mucho más común que todo el mundo se conociese, todo el pueblo conocía a la niña. Salió todo el mundo desesperado a buscarla a la niña en el pueblo y no la encontraban. Y la niña parece que se había caído a un hueco que había ahí cerca, en las montañas, una especie de cueva que había. Y la buscaban y con el párroco ya rezando por la niña que apareciera. Y a las tantas, los papás eran muy devotos de la Virgen del Carmen, claro. A las tantas, al día siguiente, ya de día, con la luz del día, encuentran a la niña en la cuevita y piensan que estaba muerta porque la noche había sido muy fría. Y la van a agarrar llorando y la niña tranquilita se despierta y abraza a los papás. ¿Y tu hija cómo estás? ¿Qué tal la noche? ¿Cómo la pasaste con tanto frío? No, yo no pasé frío en la noche. ¿Pero cómo que no pasaste frío? No, porque había una señora que estaba acá y me estuvo arropando con un delantal. ¿Cómo, hija? ¿Qué señora era? No, era una señora muy linda que estuvo aquí toda la noche conmigo y me estuvo calmando y me arropó para que no me diera frío. Pues era la Virgen. Entonces todo el mundo entendió que era la Virgen del Carmen y el padre quiso hacer en acción de gracias una misa en la iglesia. Ahí fueron todos a la iglesia y cuando llegaron, la niña de 3 años vio la imagen de la Virgen y dijo, esa es la señora que me estuvo cuidando. Esa es la señora. Y claro, todo el mundo impresionado. Y para hacer una prueba de que la niña no estaba engañándolos y eso, la llevaron a una imagen de San Juan que había ahí y le preguntaron, ¿esa era la señora que estaba contigo? No es esa. Es la que estaba allá. Y apuntaba a la Virgen del Carmen. Esa fue la señora que me arropó con su delantal. Y bueno, y fue un caso muy famoso que está con muchos testigos y se lee hasta hoy en día ahí en esa parroquia, en Orihuela, de ese milagro de esa niña que la Virgen la salvó de morir esa noche de invierno. Qué impresionante. Hasta los días de hoy como la Virgen nos trata con un cariño. Somos mimados literalmente por la Virgen cuando se usa el escapulario. Y bueno, podría contar Si quiere cuento uno más. Sí. Y ahí ya... Si quiere cuento... Dele.
voy a contar uno y a ver si qué puedo hacer con los otros dos que son interesantes también. Bueno, pero uno es justamente sobre la protección, no solo de accidentes ahí, sino también en el caso del demonio, ¿no? Que pasó con el santo cura de Ars. O sea, no pasó con él, pero santo cura de Ars estaba dentro del caso, ¿no? Y es una joven que se fue a confesar con el santo cura de Ars, pedirle una dirección espiritual, y ella quería ser monja. Entonces estaba casi que despidiendo no, pero manifestando el deseo al santo cura de Ars de que quería ser monja y iba a entrar en un convento. Santo cura de Ars la acogió, le dijo que sí, claro. Le dijo, pero mire, se está olvidando de un hecho de su vida. ¿Usted se acuerda una vez que usted fue a un baile? Y dijo, sí, me acuerdo. Dice, ¿se acuerda que entró un señor, un joven, que nadie lo conocía, pero que él bailaba súper bien? Sí, es verdad, padre, me acuerdo de eso. ¿Usted se acuerda que él bailó con un montón de chicas y todas como que se encantaron con él? Sí, padre, es verdad. ¿Y usted se acuerda que no bailó con usted? Que a usted la despreció. Sí, padre. ¿Y usted se acuerda cuando él salió de la sala, que debajo de él había una especie de fuego azul, de una luz azul rara, que usted pensó que era una ilusión óptica o algún destello de algo, y le extrañó? Sí, es verdad, ese hombre salió con ese fuego. Dice, ese hombre era el demonio que quiso entrar en ese baile para perder a esas chicas. Y a usted no le quiso invitar a bailar porque él tenía miedo de usted, porque usted estaba con el escapulario. Y estando con el escapulario no se atrevió a acercarse a usted. Vean cómo el demonio realmente no se acerca cuando la persona usa el escapulario. A veces rasga, hay mucha gente que pierde el escapulario, que se rasga, que no sé qué, porque en el fondo el demonio quiere soltárselo, ¿no? Y un caso muy fuerte también que sucedió, como que la persona no puede llevarlo por amuleto, ¿no? Sí. Y porque sucedió con un señor que él no se importaba con la vida espiritual, alcohol, impureza, todo eso, y llevaba el escapulario y decía, sí, no, yo me voy a salvar. Yo me voy a salvar. Y la gente decía, no, pero tal. Y ahí llegó el momento que estaba súper enfermo, llamaron a un padre y él no quiso confesarse con el padre porque dijo, no, si yo me voy a salvar, si yo tengo el escapulario. Y el padre se retiró y en cierto momento comenzó a asfixiarse. Y cuando dijo, no, me estoy asfixiando, ahí miró el escapulario y dijo, ¿es esto aquí lo que me está asfixiando? Y se quitó el escapulario y lo arrojó así, ya estoy harto de esto aquí, me está asfixiando. Pocos segundos después murió. Murió con, o sea, pues en una situación tremenda, ¿no? Porque una persona así no es digna del cielo, ¿no? Y cómo que tenemos que tener respeto con el escapulario sucedió, ya es el último, pero me parece muy interesante, sucedió en una en una ciudad llamada Añasco, en la isla de Puerto Rico. Para los que nos siguen ahí desde Puerto Rico, que son bastantes, en 1923, tal vez algunos ya lo sepan también, pero fue con los protestantes. Los protestantes querían reírse del escapulario, reírse de la Iglesia Católica, hicieron una parodia en la cual en la plaza pública había mucha gente asistiendo y era una comedia, digamos, había una joven y un joven también, pero joven disfrazado de padre, y la joven, era una discusión en que el padre en cierto momento a la joven le pide dinero. Dice, tú tienes que ayudar a la iglesia, como dicen, muchas veces nos atacan por eso, ¿no? Que los padres o los sacerdotes pedimos dinero para la gente. Entonces, dice, tienes que darme dinero para la iglesia. Y la joven dijo, no, yo no tengo dinero, no le puedo dar. Dice, pero usted es una mala católica. Era una parodia, ¿no? El padre, que era un protestante, burlándose, dice, usted es una mala católica, usted se va a ir al infierno porque no da dinero a los padres. Y ella muestra el escapulario en el teatro, riéndose, ¿no? O sea, ella haciendo el papel de joven medio atribulada, dice, no, yo tengo el escapulario aquí, yo soy muy buena católica. Ahí el padre, que no era padre, el protestante, coge el escapulario, se lo quita, y dice, esto aquí es una tontería, esto aquí es una Y cuando iba a hacer una porquería, iba a tirarlo al suelo, se le queda la mano así, y todo el mundo dice, ¿qué está pasando? Se queda sin habla, se queda medio paralítico, y todo el mundo dice, pero continúa. No consigue hablar. Y la gente comenzó a decir, wow, qué serio, ¿no? Y pararon la obra de teatro y el hombre se quedó así, se quedó enfermo, no sé si con la mano levantada, tiesa, por causa de haberse burlado del escapulario, ¿no? Eso se sabe porque en la plaza, como era pública, también había católicos que estaban allí, se lo fueron a contar al padre y ahí se escribió eso, ¿no? Pero para que vean cómo la Virgen, para salvar, hace todo. Pero Dios, para que se burlen de la Virgen con el escapulario, también hace cualquier cosa, ¿no? Sí, hay cosas que Dios no permite. Dios no permite, ¿no? Entonces, con mi madre no se metan. Por eso es una locura lo que hacen algunos protestantes de burlarse de ella y eso. Pero bueno, padre, yo estoy muy agradecido con usted
por el Yo programa, porque ha sido muy edificante, hemos aprendido muchas cosas, hemos recordado muchas cosas que se nos van olvidando y sobre todo esperamos que nuestra querida audiencia pues haya crecido algo más en el amor a Nuestra Señora, en el amor a los sacramentales, especialmente en el sagrado, en el santo escapulario, y que lo comiencen a usar o que lo sigan usando con mucha devoción. Y si usted nos puede dar una bendición para terminar, ya con eso pues cerramos el programa. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de la Virgen del Carmen y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. In seculo